Este es el informativo católico. Atención, programa Opiniones. La funcionarización de los obispos, por Bruno M. en su blog Espada de dos filos. Ya hablamos hace tiempo en un artículo titulado La bananerización del derecho en la Iglesia, de la tendencia preocupante a prescindir por la mera arbitrariedad y dejando indefensos a los fieles. Esa tendencia, por desgracia, parece ir acentuándose cada vez más, en lugar de corregirse, y quizás su aspecto más llamativo sea el peligro de convertir en la práctica a los obispos en meros funcionarios empleados de un papa. Durante los últimos 12 años hemos visto cómo los obispos son tratados de forma poco acorde con su condición y prescindiendo de los procesos canónicos pertinentes o incluso de las normas de cortesía más básicas. Eso es muy probable, teniendo en cuenta que se trata de sucesores de los apóstoles, que deben ser tratados como tales. Esto es muy grave. ¿Alguien imagina, por ejemplo, que San Pedro se negara a recibir al apóstol San Felipe cuando éste intentara hablarle de cuestiones graves o gravísimas? ¿O que destituyera a Santo Tomás sin explicarle siquiera por qué lo hace? Desgraciadamente algo así es lo que está sucediendo numerosas veces en los últimos 12 años con el gobierno de Bergoglio. Basta consultar las hemerotecas para descubrir que ha habido multitud de casos lamentables. Monseñor Rogelio Olivieres, obispo de Ciudad del Este, en Paraguay, que fue destituido fulminantemente y sin proceso canónico, viajó a Roma para hablar con Bergoglio y asombrosamente no fue recibido por él. El cardenal Joseph Zen de Hong Kong se vio obligado a publicar artículos en internet con la esperanza de que llegaran a conocimiento de Bergoglio, porque éste no quería recibirles. Los 4 cardenales de los Dubia presentaron una cuestión gravísima de fe relativa a Amoris Laetitia y de nuevo, asombrosamente, no recibieron respuesta. 2 de ellos han muerto ya. No era Burke, Mason, algo así, Cafarra y el otro no recuerdo el otro. Bien. Monseñor Daniel Fernández, obispo de Arecibo, en Puerto Rico, fue destituido por Bergoglio sin proceso canónico ninguno, por, entre comillas, falta de comunión, aparentemente por el simple hecho de negarse a firmar un comunicado de la Conferencia Episcopal en 2019, que contenía errores morales graves y como por otra parte tenía el derecho y el deber de hacer. El año pasado, Monseñor Strickland, obispo de Tyler en Estados Unidos, fue destituido de nuevo sin ningún proceso canónico. Este mismo año, Monseñor Dominique Rey, probablemente el mejor obispo de Francia, cedió por obediencia, que no debía tener, a las presiones de Bergoglio y aceptó dimitir 3 años antes de llegar a la edad prevista para la jubilación, que son los 75 años, lo que en la práctica constituye una ofensa gratuita y asombrosa. Tan malo era el obispo que resultaba imposible que continuara 3 años más. Recientemente nos hemos enterado de que el cardenal Juan Luis Cipriani de Perú ha sido condenado al silencio y a la desaparición de la vida pública, sin ser escuchado y ni siquiera permitirle conocer las acusaciones en su contra todos los principios del derecho. A todo esto se suman los casos de desaires y de jubilaciones aceptadas con una prisa indecente que son aún más numerosos. Me consta además que multitud de obispos tienen miedo de hablar con claridad
y procuran mantener un perfil bajo para que no les suceda lo mismo. Se trata de obispos ortodoxos o con un gran amor al papado y a la iglesia. El mismo cardenal George Pell de Australia se sintió obligado a escribir sobre la situación de la iglesia utilizando el seudónimo de Demos, pueblo, como se supo después de su fallecimiento. Basta ver que casi los únicos que hablan con contundencia son obispos jubilados, que ya no tienen nada que temer. Desgraciadamente este temor no parece afectar a obispos partidarios de posturas claramente heterodoxas, como varios, si no todos los obispos alemanes y de otros lugares. Se podría alegar que siempre hay que suponer lo mejor del Papa, que tendrá sus razones y que además ostenta la autoridad suprema en la Iglesia. Todo eso es cierto, por supuesto. Pero cabe señalar que una cosa es un caso aislado en el que se pueden suponer razones graves y de peso para actuar así. Y otra cosa muy distinta es toda esta serie de casos uno detrás de otro, de actuaciones sin proceso canónico alguno. La acumulación de casos hace que la impresión de que se está actuando arbitrariamente sea casi inevitable. Además, el alegato de que siempre hay que suponer lo mejor del Papa no le cae a Jorge Mario Bergoglio. ¿Por qué? Porque él no es Papa, ni siquiera es diácono. No, lo llevaron a la fuerza y miren cómo casi 2 semanas antes una web masónica anunció a Bergoglio en 2 frases. ¿No? ¿No es llamativo eso? Por supuesto que sí, esa es la gran prueba. En cuanto a suponer lo mejor del Papa, que es una regla de actuación sensata, entre comillas, no podemos olvidar que en el mismo sentido y por las mismas razones, también habrá que suponer lo mejor de los obispos mencionados. No sería justo suponer lo mejor de uno y no de los otros. Para eso existe precisamente el derecho, para evitar las parcialidades. La presunción de inocencia, ¿no? Pero si hay tantas pruebas como las que hemos tenido que publicar aquí, hoy y muchos otros días, casi todos los días, pues toda esta opinión pasa a segundo plano. ¿Sí? Y si se prescinde de estas insinuaciones, pues es muy fácil caer en la tentación de ser excesivamente laxos con los amigos y excesivamente severos o directamente injustos con los enemigos. El hecho de que los obispos disciplinados sean prácticamente siempre los que no le caen bien a Bergoglio o a los amigos de Bergoglio es un indicio de que en efecto se ha caído frecuentemente en esta tentación. En sentido inverso, con los amigos, entre comillas, de Bergoglio, parece haber una enorme paciencia, como muestran los ejemplos de Sanchetta, el cardenal Daniels, Monseñor Rica, el padre Grassi, el padre Rudnick, o los obispos del grupo de McCarry, que han recibido el capelo cardenalicio, como el nuevo arzobispo de Washington, McElroy. Finalmente, es cierto que el Papa tiene la autoridad suprema en la Iglesia y por lo tanto está dentro de su poder condenar a alguien, incluso a un obispo, sin un proceso canónico previo. Sin embargo, que el Papa pueda hacer algo no significa que convenga que lo haga siempre, ¿no? Prescindir de los principios fundamentales del derecho, de los procesos canónicos y de la transparencia en las decisiones siempre es muy peligroso, y si se toma como forma habitual de actuar, lleva a consecuencias desastrosas y proyecta una imagen nefasta, más aún que la mujer del César. El Papa
no solo debe ser irreprochable, también debe parecerlo. Hablar por activa y por pasiva de sinodalidad a la vez que se trata a los obispos como a meros empleados, quizá no sea hipócrita, pero sin duda lo parece. Yo creo que sí es hipócrita. Conviene recordar por último el efecto que tiene todo esto en los esfuerzos por promover la unidad con los no católicos. En efecto, con esta forma de actuar se hacen realidad los peores temores de ortodoxos y protestantes. Cuando el Papa actúa como un monarca absolutista, como un dictador de dictator pop, como un tirano, deponiendo obispos a su antojo, ¿cómo no van a temer los ortodoxos que les suceda lo mismo a ellos si vuelven a la Iglesia Católica? Si los protestantes observan que Bergoglio puede decir cualquier novedad en materia de doctrina y moral sin que nadie se atreva a contradecirle, inmediatamente se confirmarán sus prejuicios de que el papismo católico es una religión del Papa y no la de la revelación de Cristo. Debemos tener siempre en cuenta que según la fe católica, los obispos no son meros empleados de un papa y la misión de éste no debe sustituir ni absorber a la misión de los obispos. Como señaló el Concilio Vaticano II, comillas, los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envió. Cierro comillas. Ejercen con el Papa, Bergoglio no lo es, el oficio de atar y desatar, ¿no? Pero Bergoglio ata lo que tiene que desatar y desata lo que tiene que atar, ¿no? Rigen como vicarios y legados de Cristo las iglesias particulares que les han sido encomendadas, y la potestad que personalmente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. No es una potestad en nombre de Bergoglio, es una potestad personal que ejercen en nombre de Cristo. El Papa no es inmune por su cargo a las tentaciones. Bergoglio no es inmune por su cargo a las tentaciones. Y despreciar a los obispos, especialmente, y a los sacerdotes que osan corregirle, puede muy bien ser una de ellas. Para afirmar la autoridad de Bergoglio, no hay que rebajar la autoridad de los obispos, porque ambas tienen el mismo origen. Para afirmar la autoridad de Bergoglio, no hay que rebajar la autoridad de los obispos. De hecho, la autoridad de Bergoglio es una autoridad usurpada, porque él en realidad no la tiene, ¿no? Los obispos electos y hechos electos por él, los cardenales escogidos por Bergoglio, también tienen la autoridad de Bergoglio, pero no tienen la autoridad de Cristo. En eso hay que ser claros, ¿no? Fue el mismo Cristo quien dijo: uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois mis hermanos. Como corresponde a auténticos hermanos, el vicario de Cristo debe tratar con exquisito respeto y caridad fraterna a los que son auténticos vicarios de Cristo en sus diócesis y sucesores de los apóstoles, como él es sucesor de Pedro. Pero esto no puede suceder, porque Bergoglio no es papa. Esto es teoría, es la retórica de cómo deben ser las cosas en la iglesia, ¿sí? Pero la gran mayoría de los cardenales, un 80%, defienden a Bergoglio y no defienden a Cristo. ¿Por qué? Porque Bergoglio no es el vicario de Cristo. Y ellos tampoco, en sus diócesis y arquidiócesis. Y no son sucesores de los apóstoles. Ahí se acabó con Bergoglio. Es un punto de inflexión donde se acabó la sucesión apostólica. Y eso debe ser claro, ¿no? Debería ser como se describe aquí,
pero es inevitable que hay que aceptar que no sucede así. ¿Por qué? Porque no hay una sucesión apostólica.